Bienvenidos nuevamente, estamos en el segundo capítulo de esta serie de podcast. Hoy estamos en el capítulo del mes de octubre y vamos a hablar un poquito en realidad de los dos temas. Si estás acá seguramente te interesa la radioafición y o las travesías off-road y sabrás que en esta serie de podcast una vez al mes vamos a estar hablando de un tema y luego al mes siguiente del otro tema. En este caso arrancamos el mes pasado con el primer capítulo del podcast donde hablamos pura y exclusivamente de travesías en familia off-road junto con la gente de Rally Radio Experience. Este mes tocaba hablar de radio y justo vamos a tratar un tema muy llamativo, muy tratado también en algunos otros videos del canal, pero que generó mucho revuelo, generó muchas discusiones, en el buen sentido de las discusiones, y es el tema si realmente necesitamos ser radioaficionados para poder disfrutar de cualquier tipo de travesía y poder comunicarnos dentro de un grupo que estemos haciendo esa travesía. Obviamente no hay una respuesta única, no hay una respuesta de sí contundente, no hay una respuesta de no contundente, la idea es que ustedes formen su propia respuesta y yo voy a mostrarles la información que tengo yo, lo que yo considero, mis opiniones, que obviamente no son verdades absolutas, sino que justamente son opiniones mías formadas en función de lo que me fui informando de las determinadas fuentes y bueno, transmitirles un poquito de esto y que ustedes también puedan formar su propia opinión. Esa es la idea de hoy, así que sin mucho más vamos a pasar a la presentación que les voy a estar mostrando y a esta discusión que básicamente vuelvo a repetir como pregunta es, ¿realmente necesitamos ser radioaficionados? Lo primero que les digo es que si estos temas les gustan y si quieren aportar al canal, pueden comentar en los comentarios del video, pueden pueden mostrar sus opiniones, de esa manera obviamente el video va a tener un poco más de repercusión y ayuda mucho a que otra gente también se anime a opinar y se anime a avanzar en participar en el canal. Así que les agradezco si quieren compartir el video, comentar o simplemente darle un like, que todo esto sirve y mucho para que se siga difundiendo. Vamos a hacer una pregunta antes, que la de si realmente hace falta ser radioaficionado, y es, ¿realmente necesitamos la radio en travesías? Y cuando hablo de travesías, ustedes saben que este canal lo armé un poquito para hablar de off-road y radioafición, pero voy a hacer algo un poquito más genérico, que no sea solamente off-road, sino hablar de actividades, llamémosle travesías, que sean vehículos andando en off-road, vehículos andando on-road, trekking, caminatas, cualquier tipo de actividad al aire libre, campamento, senderismo, lo que fuere de actividades al aire libre. Entonces, en cualquiera de este tipo de actividades, ¿necesitamos realmente la radio? Es la primera pregunta. ¿Y por qué digo esto y me anticipo un poquito al video? Porque no es la única manera ser radioaficionado y tener equipos preparados para el hobby del radioaficionado, y después vamos a ver qué es el radioaficionado y qué es el hobby sino que hay otras alternativas con equipos de radio para poder comunicarnos sin necesidad de ser radioaficionado. Así que vamos a hablar primero para qué necesitamos un equipo de radio, para qué necesitamos un equipo que hoy en día estamos acostumbrados a comunicarnos con el celular, estamos acostumbrados a conectarnos por internet. Bueno, pero ¿para qué necesitamos la radio en esto que yo llamo en este video travesías? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que no siempre tenemos conectividad plena con equipos, por ejemplo, celulares con tecnología 4G, 3G, o bueno, señal tradicional, para no meternos en tecnicismo de los nombres de llamada telefónica. Obviamente cuando hacemos travesías nos vamos a lugares donde ese tipo de señales se pierden, entonces es importante tener algún otro tipo de comunicación. Ahora, ¿para qué necesitamos comunicarnos? Bueno, en primer lugar, en general necesitamos comunicarnos internamente en la caravana. Obviamente cuando pongo la palabra caravana me refiero a un grupo de vehículos, pero como dije, esto puede ser un grupo de vehículos andando en una ruta, o puede ser un grupo de personas caminando por senderos, o puede ser un grupo de amigos que están cada uno en su carpa, que uno va a comprar algo a una proveeduría cerca, el otro se quedó en la carpa, etcétera, etcétera. Así que eso yo lo llamo comunicación interna, en el caso del off-road, dentro de la caravana. Por otro lado, necesitamos comunicación externa. Comunicación externa es comunicación con otro grupo de gente, que puede estar en la misma situación. Por ejemplo, en el caso de las caravanas de vehículos, yo puedo tener mi propia caravana de vehículos donde todos tengamos el mismo tipo de comunicación, pero de repente puede aparecer otro vehículo, otra caravana, otro grupo de gente, y que durante 1, 2, 3 días, un par de horas, lo que fuere, vamos a compartir esa actividad. Entonces, si vamos a compartir esa actividad, necesitamos tener algún elemento de comunicación que sea universal. No puedo decir, bueno, me comunico a través de un medio de comunicación que me lo trajo un marciano
que me lo trajo, me lo regaló y lo usamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque si viene un grupo externo, no voy a poder comunicarme con ellos. Voy a tener que darle un equipo de los nuestros. Por ahí no tiene sentido. Entonces, obviamente tiene que ser una forma de comunicación universal entre distintos grupos. Por otro lado, tenemos la comunicación externa completamente a otra gente que no pertenezca ni a nuestra caravana ni a nuestro grupo, ni tampoco a un grupo que compartamos durante mucho tiempo. Y esto puede ser, por ejemplo, en un caso en que ni siquiera sea una emergencia, porque uno piensa, bueno, tengo que llamar a un médico, tengo que llamar a un bombero, tengo que llamar a un guardaparque, bueno, ahí sería por ahí en casos de emergencia, pero por ahí no necesito eso, solamente vengo en la ruta y quiero averiguar si en un pueblo estoy llegando hay un buen restaurante, una buena proveeduría y por ahí no tengo señal ni siquiera de internet porque no tengo conectividad en esa zona. Y bueno, quiero poder tener comunicación externa completamente, alguien completamente desconocido en una situación de no emergencia. Puede haber comunicaciones de emergencias programadas o comunicación de emergencias no programadas. ¿Esto qué sería? Bueno, estoy en un parque nacional. En un parque nacional yo sé que hay una frecuencia de comunicación que es para utilizarse en casos de emergencia y que yo puedo saber y prever y llevarla guardada esa frecuencia como para decir, bueno, si me pasa algo dentro del Parque Nacional Lanín, sé que hay una determinada frecuencia en VHF que puedo usarla y me comunico con los guardaparques. Entonces yo me programo, me preveo ese tipo de comunicación y la puedo tener prevista con algún medio de comunicación. Puede ser un celular, si conozco que hay un teléfono al cual llamar y tengo conectividad de llamadas telefónicas o de 4G en la zona donde estoy. Puede ser mediante radio, puede ser mediante un montón de alternativas, en internet, mandando un correo, un WhatsApp, etc. Y después tenemos las comunicaciones de emergencias no programadas. Por ahí yo no sé, estoy yendo de acá, vamos a poner el mismo ejemplo, Parque Nacional Lanín, desde Buenos Aires, en Argentina, estoy hablando, perdón que hay gente que me ve de todo el mundo. Tengo un montón de kilómetros de viaje, por ahí más de un día de viaje, y a lo largo de algún punto del recorrido tengo una emergencia y quiero comunicarme con alguien que no sé ni quién va a ser y que quiero que me responda a ver si puedo conseguir algún tipo de ayuda. Bueno, esos son comunicaciones de emergencia no programadas. Obviamente para cada uno de estos casos seguramente va a haber un método ideal y para cada uno de estos casos en un entorno distinto va a haber otro método ideal para comunicarse. Ejemplo, comunicación de emergencia no programada. Si estoy dentro de la ciudad de Buenos Aires, obviamente vamos a usar un celular, vamos a llamar al 911 y vamos a tener conectividad y vamos a poder pedir asistencia de cualquier tipo en caso de una emergencia. Si yo estoy en el medio de la montaña, en tras cordillera, atrás de llegando a la ciudad de Ushuaia, bueno, hay una frecuencia de emergencias de VHF que está excelentemente usada en Ushuaia y que la verdad funciona muy bien, la he escuchado y no la tuve que usar porque no tuve ninguna emergencia para declarar, pero he escuchado un montón de usos de esa frecuencia y la verdad con mucho respeto, con muy buena utilización y uno sabe que puede ir y comunicarse a través de esa frecuencia. Pero cuando no sabemos nada de todo esto, ¿cómo resolvemos todas estas comunicaciones? Bueno, la radio lo que nos va a dar es, para mí, en mi opinión, estas 5 grandes características. Una es la comodidad en generar un equipo de radio. Voy a mostrar acá el ejemplo típico, un Baofeng. El Baofeng es uno de los equipos de radio VHF, UHF, bibanda para comunicaciones de corto alcance más difundido, que un equipo de estos es liviano, es cómodo, tiene baterías intercambiables fácilmente y baratas, por lo tanto yo puedo cambiar baterías y puedo irme de campamento sin ningún tipo de suministro eléctrico y puedo tener baterías durante muchos días para comunicarme. Y bueno, es muy cómodo usar. Y claramente, entre usar esto o usar un celular que tiene una pantalla táctil, que se puede lastimar, que hasta que establezco la comunicación, por más que haya comunicación real, voy a tardar un rato en desbloquearlo, en buscar un teléfono, en llamar al contacto, en establecer la llamada. Bueno, claramente va a tener una incomodidad mayor para comunicaciones cortas durante una travesía que por ahí un equipo de radio que lo tengo encendido, que escucho directamente si alguien me habla y simplemente apretando un botón hablo por una frecuencia ya prevista, ya estipulada, que después podremos hablar un montón sobre qué frecuencias conviene usar, cómo usar, etc. La segunda importante para mí es la confiabilidad. La confiabilidad es esto, yo sé que por radio, si yo estoy cerca de la caravana, de mis restos de mis vehículos, o del grupo externo que se sumó durante un periodo de tiempo, o lo que fuere, yo sé que va a andar y no dependo de una estructura externa. Yo cuando trabajo con un celular, dependo de la red de celular. Entonces esto me va a generar que yo necesite de una red que esté andando. En cambio con la radio, yo necesito solamente que estén prendidas las 2 radios, las 5 radios, los 5 vehículos, lo que fuere, y voy a tener una confiabilidad mucho mayor y no voy a depender del lugar de la ruta en la que esté, siempre y cuando mantenga una distancia lógica, voy a tener mucha confiabilidad.
Cuando hablo de robustez, también un poco es robustez en cuanto al servicio, esto mismo que estábamos hablando, pero más que nada robustez de rotura. Las radios en general, hablemos de radios tipo bases móviles o handys, no nos vamos a las radios que por ahí no nos afectan la parte de travesía, que son las bases fijas, pero son equipos robustos, son equipos que se pueden caer al piso, se pueden golpear, en general hay muchos que son resistentes al agua, son equipos que no se raya la pantalla, no se lastiman, un botón que está preparado para usarse todo el tiempo y que no falle, o sea, obviamente cuando nos vamos a equipos de mayor calidad, como puede ser por ejemplo un Yaesu, vamos a tener una durabilidad en el tiempo mejor o mayor que por ahí con un Baofeng, pero bueno, igualmente son equipos todos en general robustos, pensados para un uso intensivo, para que se caiga al piso, para que no tengamos que tener tanto cuidado como con otros elementos, como puede ser por ejemplo un celular o algún otro elemento de comunicación, como puede ser una antena de Starlink con una computadora, que también voy a mencionar algo respecto de eso ahora. Precio, costo de adquisición, la realidad es que estos equipos son equipos que están muy difundidos, valen algunos de ellos muy poco dinero, entonces la realidad es que va a ser un elemento muy fácilmente accesible a nivel costo y que no va a ser un elemento como un celular que nos queda viejo cada 4 años y que tenemos que andar cambiándolo. Hay equipos de VHF, UHF que los tenemos hace, no sé, 20 años, 30 años y siguen andando, entonces claramente es un costo prorrateado en el tiempo bajo y que nos va a permitir comunicarnos digamos, de forma fehaciente, de forma consistente en el tiempo durante mucho tiempo. Y la otra es la difusión. Está muy difundido los equipos de radio para comunicarse. De vuelta, uno puede decir, bueno, todo esto lo resuelvo con una antena de Starlink en el techo de mi camioneta, de mi auto, o en la mochila llevo una antena satelital un celular satelital con datos que vale fortuna de guita, y mi celular uso 4G esté donde esté en el mundo. Está bien, pero mi compañero de viaje tiene que tener lo mismo. El de la otra caravana tiene que tener lo mismo. Y por ahí no todos tienen una antena Starlink hoy en día, o un celular satelital o algún otro medio de comunicación distinto. Entonces, esto está muy difundido, muy adoptado a lo largo de todo el mundo, no a lo largo de Latinoamérica, no a lo largo de Argentina, sino a lo largo de todo el mundo. Entonces, es una buena alternativa para avanzar aquel que esté pensando en cómo comunicarse en travesías y en cualquier tipo de actividad al aire libre. Ahora, ¿qué opciones tenemos? Una de las tantas opciones es la última que les puse ahí, ham radio en inglés o radioaficionados, equipos de radioaficionados con licencia de radioaficionado para usar mediante, llamémosle toda la política mediante de los radioaficionados, pero tenemos un montón de otras alternativas. Si hablamos de Estados Unidos tenemos el FRS, el GMRS, Family Radio Service o General Mobile Radio Service. Son los dos, perdonen por mi inglés, son los dos estándares, llamémosle, norteamericanos. Después tenemos el estándar europeo, el PMR, Personal Mobile Radio. Hay otros, pero yo estoy acá mencionando los más conocidos, los más difundidos. Muchos hablan de banda ciudadana, que hace un tiempo se utilizaba muchísimo. No nos vamos a meter ahora en el motivo de por qué se dejó usar, pero es importante conocer un poco la historia y si el que se quiera meter un poquito en conocimiento de este tema, fue muy interesante toda la difusión que hubo en el mundo y cómo está hoy eso, que está un poco muriéndose por todo el resto de las otras tecnologías. Y bueno, en Argentina particularmente el concepto que la gente llama frecuencia de uso libre, que hay todo un tema para hablar, que voy a hablar poquito en este video porque está muy bueno. Yo en un video critiqué algunas cositas de esta normativa que salió, pero aprovecho a decir, no fue una crítica hacia quienes lo lograron, porque justamente lo lograron después de muchísimo esfuerzo, sino por ahí es una opinión mía respecto de alguna cuestión que siempre se puede mejorar, cambiar, aunque yo acepto que muchos me dicen, no, eso no es una mejora, lo que yo Seba planteo. Entonces, bueno, no voy a meterme en ese discurso ahora. Estaría buenísimo hacer un video exclusivo con ellos, con algunos de los que estuvieron involucrados en el desarrollo de esta normativa, para que obviamente expongan su opinión, expongan su idea y obviamente no quede una opinión mía de mi lado. Y finalmente la radioaficionado. Así que vamos a ir rápidamente por cada uno de estos hablando de las ventajas y las desventajas. Si vamos al primero, FRS Family Radio Service, hay muchísimos dispositivos que se venden. Si vamos a Amazon y queremos comprarlo o a cualquier página de venta de China o de cualquier otro lado del mundo, vamos a encontrarnos con un montón de equipos que son medianamente económicos, que trabajan en lo que se llama FRS Family Radio Service, que es un sistema de estándar de 22 canales autorizados, que trabaja aproximadamente en las frecuencias de 462 a 467 MHz. Esto hace que sea un equivalente a lo que nosotros de radioaficionado conocemos como
UHF, Ultra High Frequency, que por estándar americano podemos, dependiendo del canal, podemos transmitir desde 0,5 hasta 2 watts máximos, depende cuál de esos 22 canales usemos, lo que nos va a dar un alcance aproximado en espacio libre, y esto tómenlo con muchas pinzas, de 1,5 km, 3 kilómetros. Está bárbaro para si somos una caravana de autos y vamos a 100, 200 metros uno del otro. Está bárbaro si somos una familia y alguien se queda en el campamento, en la carpa, y el otro se va a comprar una proveeduría a 1 kilómetro y vuelve. Es muy interesante este sistema, pero bueno, tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que esas frecuencias de uso autorizado a través de esos canales están limitados a dispositivos de mano, o lo que se llama en inglés los handhelds, los dispositivos tipo handy. No es esto, porque esto no es FRS, pero de este estilo. Y bueno, no podemos tener esto que tenemos acá, por ejemplo. Esto no estaría permitido en Family Radio System, que es antena removible. Entonces, ¿qué nos pasa? Que nos quedamos limitados a la condición de transmisión desde el handy con la antena puesta. Y si estamos, por ejemplo, dentro de un vehículo, yo voy a estar afectado por la jaula de Faraday, entre comillas, que genera la carrocería del vehículo. No es una jaula de Faraday, pero bueno, impide un poco la emisión de las señales hacia el exterior. Por lo tanto, esto mismo, con una antena en el exterior, podríamos tener muchísimo más alcance en el caso de vehículos tipo off-road o vehículos on-road, no importa esa distinción. Entonces eso nos genera una limitación un poco importante, más allá de la limitante de los 2 watts como máximo, y que son algunos canales puntuales para trabajar. Y obviamente son equipos que se venden limitados a funcionar en esos 22 canales. Por otro lado tenemos GMRS, General Mobile Radio Service, que son los 22 canales autorizados iguales, idénticos al FRS, con algunas diferencias en potencias en algunos canales, más 8 canales que le llaman de repetidores. No nos vamos a meter en ese concepto ahora, porque en el GMRS en Latinoamérica, en Argentina, no se utiliza en gran medida. En las frecuencias es el mismo rango de frecuencia, porque son los mismos 22 canales principales, con la diferencia que en Estados Unidos se permite una licencia que no requiere examen, y que esa licencia nos va a permitir trabajar hasta 50 watts. Hasta 50 watts. Esto nos va a permitir dos cosas. Primero, tener mucha más potencia de transmisión. Segundo, al permitir la antena removible, como dice ahí, permitimos que esta antena se saque. Y al sacar podemos poner, por ejemplo, una antena en el techo del vehículo. Esto nos aumenta muchísimo el rango de acción. Y fíjense que, por ejemplo, de vuelta, tómenlo con pinzas, podemos tener un alcance aproximado de unos 15 kilómetros. Pero seguimos teniendo dispositivos de mano o handhelds, o sea, no tenemos bases. En general, todos estos dispositivos son dispositivos tipo handy. Después vamos al PMR, que es el equivalente europeo. Perdón, algo que no dije el anterior, es la potencia de 50 watts, creo que no lo dije, es solamente si sacamos la licencia. Si no sacamos la licencia, podemos transmitir en la misma potencia que FRS en esos canales. PMR, la versión europea de esto, el Personal Mobile Radio o Private Mobile Radio, o sea, personal o privado, depende de la traducción en el país donde lo utilicemos. Lo que se basa es un conjunto de 16 canales, donde ya aparece el concepto de subtono, lo cual está buenísimo. Porque si tenemos niños chiquitos y queremos, por ejemplo, generar un subtono, es un nivel un poquito más de seguridad, donde por ahí al hijo le ponemos un subtono de recepción, entonces yo transmito sin subtono, yo transmito con el subtono, pero escucho en todos. Entonces podríamos evitar que un externo tan fácilmente se comunique con nuestro hijo, con un menor de edad. Nos permite alguna pequeña margen de mayor seguridad, aunque obviamente esto no es un margen de seguridad porque estamos sin encriptar información ni nada de eso, entonces hay que tener un cierto resguardo, pero ya empiezan a tener algunas ventajas, por ejemplo el subtono, que permite que señales de interferencias o ruidos a veces no ingresen y no activen el squelch de la radio, y obviamente nos mejora un poco la comunicación. En la frecuencia seguimos en una frecuencia de UHF con mucha menos potencia, medio watt, que nos va a permitir aproximadamente entre 1 y 3 kilómetros de alcance como máximo, también con dispositivos de mano y sin antena removible. Entonces esto nos permite un uso muy interno dentro de la familia, dentro del grupo, y obviamente estamos bastante limitados a eso. Ahora, hay algo que existe como banda ciudadana, existe en todo el mundo, pero yo ahí puse el caso de España porque por ahí es el que conozco un poco más, a pesar de que estoy en Argentina, que en España está validado como 40 canales, algunos en AM, otros en FM. Es la famosa llamada frecuencia de 27 MHz, por eso a veces se conoce como BC, banda ciudadana, o CB en inglés, o CB27 por los 27 MHz, está en el rango de los 27 aproximadamente.
donde fíjense que podemos trabajar en AM, Single Sideband, o sea, banda lateral única, o FM, donde en AM o Single Sideband es una potencia interesante, 4 watts, 12 watts, depende del lugar del mundo FM, en la mayoría tengo entendido, y esto perdón por el error si no es así, que más o menos están en los 4 watts también de transmisión, entonces una potencia equivalente a un FRS, a un Family Radio Service. Pero acá ya empezamos con otro tipo de comunicación, pues estamos en los 27 MHz. 27 MHz es lo que nosotros llamamos banda de los 11 metros. Banda de los 11 metros, estamos hablando de dispositivos bases, estamos hablando de antenas que son tipo dipolo o verticales de 5 octavos de onda o verticales de algunas otras medidas, pero la más estándar es la de 5 octavos. Entonces estamos hablando de antenas más grandes, antenas más complicadas a veces de montar, entonces ya no es un dispositivo de mano para comunicarse con los amigos de auto a auto. Ya es, si tenemos un vehículo, tenemos que tener una antena mucho más alta, como tenían a veces los camiones antiguamente, etc. Esto ya va para otro tipo de comunicación, son comunicaciones de mucho más largo alcance, pero con una complejidad técnica en lo que significa el equipo y en lo que significa la instalación de la antena o la antena propiamente dicho, que obviamente no es por ahí el objetivo nuestro de la mayoría de los que ven este canal de las travesías off-road, que buscan una comunicación más simple, más rápida, con un dispositivo más fácil de utilizar, de instalar en los vehículos, etc. Vamos a hablar muy rápidamente de frecuencia de uso libre. De vuelta, yo ya lo hablé en un video anterior, de un par de opiniones. Me encantaría que podamos contar acá en este canal con alguno de los chicos que estuvieron, los señores que estuvieron desarrollando toda esta normativa y que lograron todo esto, que la verdad es un objetivo muy bueno el que lograron. Fue bastante interesante y obviamente permite a un montón de usuarios con ciertas limitaciones, pero permite a un montón de usuarios obviamente utilizar esas tres frecuencias y poderse comunicar sin necesidad de tener una licencia de radioaficionado. Y esta es la conclusión después del video. Vamos a decir si realmente hace falta tener la licencia de radioaficionado o no. Pero básicamente hay tres canales, tres frecuencias, lo podemos asociar a canales autorizados. En las frecuencias ya de VHF, no de UHF, son frecuencias que tienen una frecuencia menor, por una longitud de onda un poquito mayor, y en general la igualdad de potencia vamos a poder tener un mayor alcance. Entonces eso está interesante respecto de las otras que estuvimos viendo de VHF o UHF, perdón, de UHF, como puede ser FRS, GMRS, etc. Está pensado para las dos cosas, tanto para dispositivos de mano como para los famosos bases móviles que van instaladas en los autos. La normativa que lograron ellos permite el uso de cualquiera de estos dispositivos. Vamos a hacer un capítulo especial, como digo, para hablar de esto. Vamos a hablarlo en otro momento porque es un montón de información la que podemos dar y tener en cuenta qué podemos, qué no podemos hacer si trabajamos con esas frecuencias en esos canales. Hasta acá, banda ciudadana, saquémoslo del análisis, pero todo lo que vimos hasta ahora, perdón, voy a ir para atrás con la presentación. Hasta acá, todo lo que vimos es Family Radio System, GMRS, General Mobile Radio Service, o PMR, Personal Mobile Radio, y frecuencia de uso libre en Argentina. Son todos protocolos, llamémosle estándares mejor dicho, de comunicación, que se venden equipos específicos para eso. Bueno, no para el caso de frecuencia de uso libre en Argentina, que ahí, eso es un mundo aparte que después lo podemos hablar, pero FRS, GMRS y PMR se venden equipos estándares con las potencias limitadas, con los canales ya pregrabados. Entonces nosotros compramos esos equipos, podemos usarlos para hablar con todas las limitaciones que dijimos de distancia, de antena, de un montón de cuestiones, de potencias, y no tenemos que pensar mucho más. Con eso salimos andando. Entonces ahora la gran pregunta es, ¿qué ventaja nos da ser radioaficionado? ¿Necesitamos ser radioaficionados? Ahí vamos a esa parte del video. Para eso vamos a responder primero qué es ser radioaficionado. Bueno, esto es mucho más complejo, pero voy a hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis de lo que es ser radioaficionado. Y vamos a definirlo como que es un servicio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. O sea, ya no es algo que lo define un país, lo define un grupo de amigos, un grupo de radioaficionados que definen qué es ser radioaficionado. No, está digamos, definido a través de una Unión Internacional de Telecomunicaciones que define a eso como un servicio que está orientado y destinado a la autoinstrucción, la intercomunicación y las investigaciones técnicas. Podemos seguir definiendo con más palabras técnicas, pero finalmente todo esto hecho por aficionados
habilitados. De vuelta, esto es un pequeño resumen de lo que es la definición de radioaficionado y es para identificar estas llamémosle, cuatro partes claves. Es un servicio, todo lo que conlleva el servicio en sí, hecho por o destinado a esta gente mediante la Unión Internacional de Telecomunicaciones que lo genera, lo difunde y propone que los diferentes países tengan sus reglamentaciones acorde a esto que ellos proponen. Pensado en la autoinstrucción, intercomunicación e investigaciones técnicas, para ser realizado por aficionados habilitados. Si son aficionados habilitados, ya el aficionado deja por fuera a todos aquellos que quieren hacer dinero con esto. No es para comunicaciones o telecomunicaciones, para ganar dinero con ellas, con las comunicaciones. Si creo que tener un programa de radio, de televisión o de lo que fuere, que voy a usar ondas radiales para transmitir esa información y quiero tener un programa de radio, obviamente no me va a servir toda la normativa de radioaficionados, pero si quiero autoinstruirme, tener intercomunicación y hacer investigación técnica, puedo pedir esa licencia y puedo usar esa licencia en forma de habilitación a mí, que soy un aficionado a esas tres cosas, para usar la radio con ese fin. Ahora, ¿con qué fin? No dice que es sí o sí para las tres juntas. No dice que tengo que yo autoinstruirme, yo además de autoinstruirme tener una intercomunicación con otros colegas y yo además tengo que hacer investigación técnica. No me pide las tres. Es para gente que quiera esas tres cosas. Pero sí me dice que es para aficionados, o sea, no puedo hacer plata con esto. Y tengo que habilitarme, tengo que sacar un permiso. Esa es la idea, que se regula mediante normas en cada uno de los países, el cómo y de qué manera y con qué costo y quién le autoriza a entregar la licencia de radioaficionado, etcétera, etcétera. Pero esa es la idea general. ¿Cómo nace esto? Podríamos hablar horas y horas sobre eso, pero podemos decir muy rápidamente como un pedacito de la historia. Los países necesitaban que haya desarrollo en telecomunicaciones. Para que haya desarrollo había dos formas. O lo dejamos al libre albedrío de todos y cualquiera usaba cualquier frecuencia y desarrollaba. O decíamos, no, esperen, vamos a desarrollar, pero en estas frecuencias, dividamos las frecuencias de esta manera. Usemos este rango de frecuencias o estos rangos de frecuencias para que haya gente investigando. Y a aquellos que quieran investigar y autoinstruirse, yo como Estado les doy la posibilidad de utilizar ese rango de frecuencias. No me uses otros, porque los otros están destinados a televisión por radiofrecuencia, ondas de radio broadcasting comercial, servicios de telecomunicaciones, telecomunicaciones por satélite, bueno, un montón de otras cuestiones que usan radio. DirecTV se comunica por radio, por ondas de radio. Hay un montón de servicios que se comunican por ondas de radio. Entonces, no molestemos a esos servicios, no nos metamos en esos servicios y sí démosle un sector a los radioaficionados para que investiguen, porque necesitamos la investigación. Entonces, ahí nace la radioafición. Un acuerdo entre un montón de países para que nazca eso y se usó durante mucho tiempo como elemento de investigación, como servicios de investigación donde gente apasionada por esto investigaba y daba a conocer sus descubrimientos. Algunos lo usaban con fines comerciales finalmente y patentaban desarrollos, y otros simplemente lo difundían gratuitamente por amor y por autoinstrucción o ganas de instruir al resto de la sociedad. Hoy ya eso casi que no existe, hoy ya está todo muy desarrollado y que un radioaficionado se fabrique su propia radio galena probablemente no genere nuevas tecnologías. Que un radioaficionado se genere su propia radio de onda corta, de onda larga o de UHF o de VHF probablemente no genere nuevas tecnologías. Pero quedó toda esta normativa y se puede utilizar esa normativa. Y no voy a hablar de lo que convenga o lo que esté bien académicamente hablando, lo que esté bien socialmente hablando, voy a decir lo que se puede. Bueno, lo que se puede es sacar una licencia como la licencia de conducir para utilizar un elemento como una radio, para no hacerlo en forma ilegal y poder justificar, yo tengo mi licencia, uso mi radio legalmente. ¿Está bien o no? Podemos discutirlo un montón y me encantaría discutirlo con un montón de gente. Pero poder se puede, la normativa nos permite. La normativa me permite sacar la licencia de radioaficionado y salir mediante los protocolos que establece los servicios para radioaficionados, utilizar esta radio para comunicarme con un colega si estoy en una travesía. Por ahí si nos atenemos a las normas, tenemos que mencionar nuestras distintivas, sí, cada tanto tiempo. Tenemos que hacer determinados tipos de, vamos a decir, cumplir ciertas normativas,
estructurarnos de una manera la forma en la que nos comunicamos, sí, obvio, porque la normativa lo pide, pero podemos hacerlo también. No puedo salir a hacer plata con esto, porque es para aficionados. No puedo salir a vender un servicio de comuniquemos no y pagame por hora y agarrar tu handy y por hora por comunicarnos te voy a alquilar los handys. No, no puedo hacer eso, no puedo salir a hacer plata. Ahora sí puedo, si somos un grupo de amigos que salimos a hacer travesías off-road, podemos cada uno ser radioaficionado y hablarnos por handy, hablarnos con bases móviles, hablarnos por bases fijas si estamos en algún lugar que tenemos nuestra base fija con otro que está haciendo la travesía en una a través de una base móvil y podemos comunicarnos entre nosotros. Entonces, ¿por qué yo diría que está bueno ser radioaficionado? Más allá que podemos resolverlo con otros sistemas, con FRS, GMRS, depende del lugar del mundo donde estemos, PMR, las 3 frecuencias, los 3 canales que tenemos en Argentina para comunicación sin licencia. ¿Podemos todo eso? Podemos. ¿Nos conviene ser radioaficionados? Acá tienen un par de motivos. Si queremos trabajar con mayores potencias dentro de lo que la normativa de radioaficionados según nuestra categoría nos permita y en las frecuencias que la categoría nos permita, si queremos eso, nos conviene ser radioaficionados. Si queremos tener más alternativas de otros rangos de frecuencias en los cuales nos podemos trabajar y no solamente quedarnos con los canales de PMR, canales de FRS, canales de GMRS o los 3 canales libres en el caso de Argentina, queremos más opciones, entonces nos conviene ser radioaficionados. ¿Queremos utilizar las repetidoras? ¿Qué es la repetidora? Bueno, por ahí estamos de acá yendo a Córdoba y hay una repetidora en un cerro de Córdoba, que por ello estoy a 20, 30 kilómetros de la repetidora, pero está tan alta que no nos vamos a meter en el concepto de repetidora, pero para que el que nunca escuchó esto tenga una idea, yo hablo en la frecuencia de la repetidora repite donde hay un montón de gente alrededor recibiendo mi mensaje y que pueden hablar la repetidora y yo lo voy a escuchar, y que por ahí de punto a punto no nos escucharíamos porque estamos muy lejos, pero con esa repetidora en el medio podemos comunicarnos punto a punto a través de la repetidora y por ejemplo yo en viaje puedo comunicarme y preguntar, che, ¿dónde está el mejor lugar para ir a comer dentro de un rato? ¿Cómo están ahí? Qué bien que se escucha la repetidora, qué bien que está hoy la señal de UHF o VHF, hay mucha propagación, podemos charlar lo que sea. Y eso es una comunicación que podemos tener con un montón de gente que no podríamos tenerlo si no tenemos la licencia y que nos abre la posibilidad de comunicaciones hasta incluso en casos de emergencia. Pero necesitamos ser radioaficionados, necesitamos conocer cómo conectarnos a esa repetidora, qué repetidoras hay, tener licencia para estar autorizados a transmitir en esa frecuencia, etc. Si queremos tener equipos de radio homologados multibanda, bueno, ahí viene un gran tema. Estos equipos tan tradicionales, tan típicos, los Baofeng, que casi todos tenemos, casi todos los que son radioaficionados empezaron por equipos como este, casi todos los que no son radioaficionados y hacen travesías tienen equipos de estos. No son equipos homologados, transmiten en cualquier frecuencia. Si queremos caer en los equipos homologados, son equipos de FRS, GMRS, PMR, canaleros que no son multibanda. Entonces estamos limitados, invertimos un montón de guita en equipos que no permiten después el día de mañana, si me interesa tener una lancha y trabajar con frecuencia marina, banda marina, trabajar con esa banda. ¿Por qué? Porque me compré un equipo que está limitado a los canales posibles en FRS y si quiero irme a banda marina tengo que comprarme otro equipo diferente. En cambio, si yo soy radioaficionado, tengo la licencia de radioaficionado, puedo operar equipos, digámosle, ni siquiera homologados. Podrían ser hasta construidos por mí. Entonces ahí el que puede más puede lo menos. Si yo puedo fabricármelo yo y generar cualquier tipo de equipo, obviamente cualquier equipo va a ser posible de ser utilizado por mí. Entonces tengo derecho a utilizar un equipo no homologado, así como tengo derecho a utilizar un equipo fabricado por mí, que obviamente tampoco va a estar homologado. Es lo mismo que si fuese esto. La famosa radio galena que está a la recepción, reciben cualquier frecuencia dentro del espectro de la antena que usemos y de los componentes que usemos, etcétera, etcétera. No me quiero meter en todo ese tema. Y si queremos equipos avanzados en tecnología, generalmente los equipos que tienen tecnología más avanzada son equipos, por ejemplo, de radioaficionado, que tienen sistemas de GPS, de comunicaciones digitales, de envío de mensaje de texto a la vez de voz hablada, de posicionamiento de uno respecto al otro. Entonces yo voy andando y voy viendo la distancia a la que tengo todos los que están en mi caravana. Entonces somos 5 autos y con un Yaesu, con el Group Monitor, podemos tener la posición en todo momento de los 5 vehículos respecto a donde estoy yo. Entonces sé que adelante tengo uno a 100 metros, uno a 500 metros y atrás tengo uno a 500 metros y otro a 1200 metros. Y todo eso lo veo en la pantallita de la radio. Entonces si queremos tener acceso a todo ese tipo de tecnología,
saber usarla, principalmente saber usarla de forma consciente, me va a convenir ser radioaficionado para poder operar legalmente ese tipo de equipos. Vamos ahora a otro aspecto. Bueno, conocimiento técnico. Obviamente, si soy radioaficionado, hice el curso, me capacité técnica y legalmente. Pero vamos a hablar primero de la parte técnica. Me capacité técnicamente. Pero no solamente me capacité, sino que tengo un montón de gente que me va a acompañar en mi proceso de formación. Y luego, si soy socio de un radioclub y me sigo contactando con esa gente, voy a crecer técnicamente un montón y voy a tener gente que se dedica a desarrollar equipos propios, a implementar comunicaciones entre grupos, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber un conocimiento técnico mucho mayor si soy radioaficionado, si me formé en eso, si hice el curso, si soy parte de un radioclub que si no lo soy. Otro motivo por el cual está bueno, les recomiendo ser radioaficionados y pertenecer a un radioclub. Red de contactos radioaficionados. Bueno, esto mismo, si yo hago el curso, me contacto con otros radioaficionados, me junto en un radioclub, probablemente encuentre gente que le guste lo mismo que yo. Si a mí me gusta el golf y soy radioaficionado, probablemente encuentre otro que juega al golf y dentro del campo de juego del golf, si somos de la misma ciudad, vamos a ir a jugar al golf y nos podemos hablar por radio entre nosotros, por ejemplo. Más allá de desarrollar tecnología, más allá de todo lo que ya sabemos que puede hacer un radioaficionado. Hay una red de comunicación comunitaria. Entre radioaficionados hay repetidoras, hay frecuencias de uso tradicionales. En los radioclubes generalmente tienen frecuencias que se llaman lo que estamos QAP en esa frecuencia, estamos atentos a esas frecuencias todo el tiempo, que nos conocemos y nos compartimos y nos ayudamos nosotros cuando hay necesidades en esa frecuencia. Entonces uno pertenece a ese grupo y hay una comunicación comunitaria colaborativa entre los miembros del grupo. Obviamente, y para mí lo más importante es el último y el anteúltimo, lo dejé para el final, obviamente, porque para mí son los más importantes, que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa. O sea, ya que soy radioaficionado, conozco la normativa, estoy dentro de los que tienen licencia y voy a hacer las cosas bien porque me capacitaron, porque sé cuáles son las limitantes según mi licencia, según mi categoría de radioaficionado, y voy a poder, por ejemplo, usar cualquier tipo de equipo para comunicarme sin estar fuera de la normativa. Porque si yo tengo un equipo como el Baofeng, son equipos de transmisión que transmiten fuera de banda permitida en la Argentina, por lo tanto, si yo no soy radioaficionado con la potencia y las bandas que transmite, claramente es un equipo ilegal, entonces estamos infringiendo la normativa. Y si encima no lo sé y transmito fuera de banda de radioaficionado o en banda de radioaficionado sin serlo, puedo estar cometiendo una infracción desde el punto de vista de la normativa. Pero lo más grave, y por eso lo dejé para el final, es tener conciencia en el uso del espectro radioeléctrico. Si no soy radioaficionado, probablemente nadie me capacitó, nadie me enseñó que hay un espectro radioeléctrico, que hay distintas bandas donde se puede hablar, donde se puede utilizar para comunicación. Dentro de esas bandas hay diferentes frecuencias o rangos de frecuencias más chicos que se permiten para cada tipo de uso distinto esto. Entonces todo eso, cuando sos radioaficionado lo aprendés, te lo enseñan en el curso, en el radioclub, y cuando te dan la distintiva hay un papel que certifica que todo esto lo sabes. Lo más importante es después ser consciente y usarlo, los equipos, en forma acorde a eso. Si no tenemos ninguna licencia porque no quisimos hacer el curso, al menos formémonos, seamos conscientes y usemos el espectro radioeléctrico como corresponde. Y no como hace mucho que se van en la costa con el Baofeng, ponen cualquier frecuencia en el cual transmiten y pueden estar haciendo interferencia en equipos comerciales, en equipos personales, equipos comerciales de radiotaxis, de cualquier tipo de uso que tenga una licencia para usar ese rango de frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante de todo para mí es tengamos conciencia en el uso del espectro radioeléctrico. ¿Hay off-roaders negándose a la licencia? Sí, obvio. Siempre hay gente que dice, yo estoy lejos de todo, cuando enciendo el handy estoy en el medio de la montaña, no molesto a nadie. Son frases típicas. Estoy lejos de todo, no molesto a nadie. Yo no sé si no molestas a nadie. Esa misma radio que la estás usando en el medio de la montaña, llegaste a la ciudad, estás entrando a cargar nafta en un pueblo, y la seguís usando para hablar con tus amigos, de auto a auto. Entonces no lo usás solamente estando en el medio de la nada. Y aunque lo uses estando solamente en el medio de la nada, si no corresponde, no corresponde. Entonces, no, para mí no es una respuesta válida, justificada. Uso equipo de baja potencia, es la otra. Esto no emite nada, emite baja potencia. Sí, emite baja potencia, pero si yo estoy en una población cargando nafta y estoy transmitiendo una potencia donde hay un radiotaxi y estoy molestando a la frecuencia del radiotaxi, por donde esa baja potencia, si el radiotaxi está al lado mío, le voy a estar generando una interferencia, le voy a estar generando un problema. Más allá de que de vuelta está mal, pero supongamos que no nos importa que esté mal legalmente.
técnicamente puedo estar generando una molestia a alguien igual, aunque sea baja potencia. Nadie me puede obligar a tener licencia para usar una radio, otra frase típica. Bueno, con ese concepto es lo mismo que diga, nadie me obliga a tener registro de conducir para conducir un auto. Sí, obvio que te pueden obligar. Si eso es una reglamentación, vivís en un país que tiene una reglamentación y que para usar esa licencia, o mejor dicho, para usar ese vehículo necesitas una licencia como la licencia de conducir. Entonces, esa para mí no es una respuesta lógica. Soy consciente en lo que hago. Bueno, esa puede ser bien, pero sos ilegal. Estás haciendo algo que probablemente, si lo estás haciendo, si lo haces bien, no. Si usas las frecuencias libres, etcétera, está todo bien. Si transmitís en baja potencia en FRS, GMRS, por no ser un equipo de banda corrida, ponle que técnicamente lo estás haciendo bien, pero es ilegal, probablemente. Porque no es un equipo canalero bajo norma de FRS, GMRS, etcétera, etcétera. ¿Hay al revés radioaficionados negándose a los off-roaders? Sí, obvio también. ¿Por qué? Y porque el uso de licencias dicen que no está previsto para eso. No es lógico que se use para jugar en la ruta entre off-roaders. Quieren dejar las licencias para un uso de, por ejemplo, investigación, desarrollo, conocimiento técnico, desarrollo de conocimiento, comunicaciones de largas distancias, DX, comunicados complicados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, es una respuesta. Ahora, si la licencia me permite hacer lo otro, ¿por qué no lo puedo hacer? Todo el tema de objetivos, logros. Bueno, hubo logros reglamentarios en muchos países donde existen estos tipos de protocolos, FRS, GMRS, etcétera, 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 que permiten usar equipos de radio sin tener la licencia de radioaficionado y que alcanzan. Bueno, sí, pero si lo otro me lo permite, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces yo ahí, como radioaficionado, no me niego a los roaders, digo, si pueden que lo usen. Conclusión mía, opinión Seba, ¿por qué deberíamos hacer el curso y obtener la licencia a aquellos que nos gusta las travesías off-road? Por seguridad, porque tener un medio más de comunicación siempre nos ayuda. Confiar en un celular, confiar en una red de internet es una solución, pero cuando nos quedamos sin internet, cuando nos quedamos sin celular, la radio es útil. Es útil. Faltaría comodidad puesto ahí. La comodidad es esto de que los equipos de radio para mí son mucho más cómodos para ese tipo de comunicación interna entre caravanas que un celular. Esto de hablo y me escucha todo el grupo y no tengo que mandar un llamada a cada uno de los del grupo o un WhatsApp que todos lo lean. Yo hablo y todos me escuchan en simultáneo. Son cosas cómodas. Hay gente que no le gusta que le hable la radio mientras está hablando y salen del grupo. Hay gente que no le gusta. Comodidad es gusto. Pero bueno, es la segunda que no la puse. Cumplimiento de la ley. Es más fácil justificar que estamos cumpliendo con la normativa si somos radioaficionados. Si no somos, tenemos que empezar a discutir si el equipo está homologado, si hace falta un equipo homologado, si no hace falta un equipo homologado, si necesita un equipo canalero o no canalero. Podemos empezar a discutir un montón de cosas. Siendo radioaficionado no se discute más, mientras que esté haciéndolo dentro de la ley. Potencia reglamentaria, banda reglamentaria, frecuencia reglamentaria, tipo de transmisión reglamentaria. Respeto por el prójimo, tener conciencia, o sea, respetar al resto. Si hay que tener licencia de conducir, voy a sacarla, no me voy a despreocupar de que existe una normativa y yo lo hago porque vivo en la selva. No, respetemos al prójimo. No molestemos al prójimo, no generemos ni un problema técnico ni un problema moral sobre el otro. Acceso a conocimiento, como les decía, ser radioaficionado es pertenecer a un grupo de gente apasionada por la radiotecnia y que nos va a generar un montón de conocimiento y nos van a poder transmitir un montón de conocimiento. Y obviamente la red de contactos y la comunidad que los radioaficionados generan. Así que si yo tengo que decir por qué, yo diría que por esto deberíamos hacer el curso y obtener la licencia. ¿Hay que hacerlo? No. Ya vimos que hay un montón de métodos con los cuales podemos comunicarnos por radio sin necesidad de tener una licencia de radioaficionado. ¿Hay que hacerlo? No. ¿Conviene hacerlo? Para mí, Seba Fanelli, sí. Conviene hacer el curso, conviene formarnos como radioaficionados y conviene tener la licencia. De vuelta, ¿es la única manera que tenemos para comunicarnos? No, para nada. No hay duda que no. Dicho esto, me encantaría que ustedes escriban en los comentarios qué opinión tienen de todo esto que les estoy diciendo. Si realmente consideran que la radioafición o la licencia de radioaficionado puede ser una ventaja a la hora de ser off-roader, ser travesistas, ser gente que nos dedicamos a las travesías, gente que hacemos trekking, que nos vamos con la familia de camping, que nos vamos con amigos de viajes a lugares donde no hay conectividad tradicional, telefonía, internet, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tienen? Si alguno usa esas tecnologías de radio sin ser radioaficionado, me gustaría también que digan por qué, o si esto por ahí les hizo pensar y decir, ok, me interesaría averiguar cómo es ser radioaficionado. La realidad es que los costos son muy bajos, hay muchos radioclubes y todos los van a recibir con los brazos abiertos para poder
tener más radioaficionados y más gente interesada por la radiotecnia. Los espero en los comentarios y nos vemos en un próximo capítulo de este podcast en el mes de noviembre, hablando pura y exclusivamente, ahora sí, de 4x4 y off-road.